El Google Nest Thermostat, uno de los termostatos inteligentes más famosos, sí, pero también uno de los que más dudas genera. ¿Funciona con mi caldera? ¿Es difícil de instalar? Y la gran pregunta, ¿de verdad ahorra dinero? Pues en este análisis vamos a desgranar todo lo que hay que saber sobre él, para que quede clarísimo si es una buena opción para una casa aquí en España. Vale, este es el plan de viaje. Primero, ¿qué es exactamente un Google Nest? Después, nos metemos con la pieza clave que suele causar más de un quebradero de cabeza, el HeatLink. Veremos por encima cómo se instala, qué modelos hay y si de verdad se ahorra algo. Y al final, el veredicto. ¿Merece la pena o no? Venga, vamos al lío. Venga, pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente un termostato inteligente? Y sobre todo, ¿qué tiene de especial este de Google para que se hable tanto de él? A ver, la diferencia es abismal. Pasamos de la típica ruedecita de toda la vida, que solo sabe si hay que encender o apagar la calefacción, a un sistema inteligente que está conectado a Internet, que aprende de nuestros hábitos, que se anticipa y que de verdad busca activamente la manera de que estemos a gusto gastando lo mínimo posible. Y aquí está la magia, en la palabra learning, que significa aprendizaje. Y es que es literal. El termostato se pasa más o menos una semana observando. Apunta a qué hora subes la calefacción por la mañana, a qué hora la bajas por la noche, cuando no hay nadie en casa, y con toda esa información, ¡zas!, el solito crea una programación a medida. Se acabó el tener que programarlo a mano. Y claro, de ese aprendizaje salen todas estas funciones. Que si se programa solo, que si pone la casa en modo eco para no gastar cuando no estamos, que lo puedes controlar desde la playa con el móvil, o incluso pedirle a Google que suba la temperatura. Al final, todo, absolutamente todo, está pensado para una sola cosa, que la caldera solo funcione cuando de verdad hace falta. Bueno, y ahora vamos a meternos en el jardín, en la parte que más malentendidos y problemas suele dar, el famoso HeatLink. De verdad, la cantidad de preguntas y problemas de instalación que surgen giran en torno a esta pequeña cajita, así que vamos a dejarlo bien claro. Para que nos entendamos, el HeatLink es el traductor. Es el intermediario entre el cerebro supermoderno del Nest y el sistema, digamos, más tradicional de la caldera. El Nest piensa y da la orden, y el HeatLink es el que la ejecuta, encendiendo o apagando la calefacción o el agua caliente. Y esto es súper importante, no es opcional. El HeatLink es obligatorio. ¿Por qué? Pues porque es el que se encarga del trabajo sucio. Maneja los cables de 230 voltios que van a la caldera, protegiendo al termostato, que es mucho más delicado. Además, se comunica en cables con el termostato, que puedes poner donde quieras, hasta a 30 metros. Así que quede claro, el termostato Nest nunca se conecta directamente a la caldera. Vale, ahora que ya sabemos qué es el HeatLink y por qué es tan importante, vamos a ver por encima cómo va la instalación y sobre todo dónde hay que colocar el termostato para que funcione bien. A grandes rasgos, estos son los pasos. Primero, y fundamental, cortar la luz. Luego se instala el HeatLink al lado de la caldera, se pone el termostato Nest en el sitio bueno, se vuelve a dar la luz y a seguir las instrucciones en pantalla. Suena fácil, pero ojo, como estamos hablando de manipular cables de 230 voltios, lo que recomienda Google y lo más sensato es que lo haga un profesional. Y esto es clave, porque de nada sirve tener un termostato superinteligente si lo ponemos en el sitio equivocado. ¿Dónde tiene que ir? Pues en una pared interior, a una altura normal, en una habitación que usemos mucho, como el salón, y sobre todo, lejos del sol directo, de corrientes de aire o de un radiador. Porque si le da el sol pensará que en casa hace 30 grados y no encenderá la calefacción nunca, y si está en una corriente pensará que estamos en Siberia y no la apagará. La ubicación lo es todo para que mida bien la temperatura. Muy bien, ya sabemos cómo funciona y cómo se instala. Ahora la pregunta del millón, ¿qué modelo elijo y de verdad se ahorra tanto como dicen? La cosa se resume en dos modelos principales. El Learning Thermostat es el tope de gama, el que lo aprende todo solo y además controla el agua caliente. Es para quien busca la máxima comodidad y no quiere preocuparse de nada. El Thermostat E es la versión más sencilla y económica. Este no aprende, funciona con un horario que le pones tú y no controla el agua caliente. Es ideal si prefieres programarlo a tu gusto y tu presupuesto es más ajustado. Esta frase de Google lo resume todo, ¿no? Más de la mitad de lo que pagamos en la factura de energía es por la calefacción. Así que tiene todo el sentido que el aparato que la controla nos ayude a gastar menos. Aquí tenemos un dato oficial. Según la normativa europea, un Nest puede mejorar la eficiencia de la calefacción hasta en un 4%. A ver, un 4% puede no parecer una barbaridad, pero si lo sumas día tras día durante todo el invierno, al final sí que se nota en la factura. Y ojo, este ahorro es todavía mayor si tienes una caldera moderna con una tecnología que se llama OpenTherm. Ahí el Nest no solo enciende y apaga, sino que le dice a la caldera con qué intensidad tiene que trabajar. Es un control mucho más fino y eficiente. Venga, pues vamos a ir cerrando. Juntemos todas las piezas del puzzle y veamos el veredicto final. ¿Merece la pena? Y por supuesto, hablemos de los problemas más típicos.
Esto es muy interesante. Si nos fijamos, los problemas más comunes, que no enciende, que la caldera no arranca, que mide mal la temperatura, casi nunca son porque el aparato esté roto. La inmensa mayoría de las veces, el problema viene de una mala instalación, de un problema con la alimentación eléctrica o de haberlo colocado en un mal sitio. Por eso se insiste tanto en que la instalación la haga alguien que sepa. Al final todo se reduce a poner esto en una balanza. Por un lado, la comodidad, el control desde el móvil, el ahorro potencial, que es una pasada. Por otro, el precio inicial, que no es bajo, y que la instalación puede ser un poco lío y a lo mejor se necesita un técnico. La pregunta es, ¿compensa esa inversión inicial por la comodidad y el ahorro que se va a tener después? Entonces, ¿quién le va a sacar más partido? Pues mira, es ideal para gente con horarios muy locos e impredecibles, porque ahí es donde la función de aprendizaje brilla. También para los amantes de la tecnología, que quieren tenerlo todo controlado en el móvil e integrado con el asistente de voz. Y sobre todo, para quien tenga una caldera compatible, especialmente si es OpenCERN, porque ahí es donde el ahorro se dispara. Y por supuesto, si se necesita controlar un depósito de agua caliente, el modelo Learning es de las mejores opciones. En definitiva, ¿es el Google Nest el termostato perfecto para todo el mundo? Pues seguramente no. La decisión final va a depender mucho del tipo de caldera que se tenga, del presupuesto y de cuánto se valore la comodidad de que todo funcione solo. No hay una respuesta única, pero con toda esta información sobre la mesa, espero que ahora la elección sea por lo menos mucho más sencilla.